Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Antes de eso, decir que, bueno, en el programa, digamos, vamos a entrar en un nuevo capítulo que esencialmente tiene que ver con el movimiento relativo, pero antes de comenzar quisiera hacer algunos comentarios que alguien me preguntó por ahí por un curso acerca de la tarea, que parece que no quedó clara, que voy a tratar de explicar un poco más. Entonces, esta tarea lo que pide hacer esencialmente es estudiar una resonancia. ¿De qué se trata eso? Es cuando uno tiene un oscilador, en este caso es un oscilador, hasta aquí, esta parte acá es un oscilador no lineal, la parte no lineal está acá, y está forzado. Entonces, lo que pasa es que cuando esta frecuencia está cerca de la frecuencia natural, uno puede mostrar que hay una resonancia, y esa resonancia, digamos, que lo que hace uno, simplemente para que quede más claro, voy a usar la tablet para explicar un poco más qué es lo que uno hace en esos casos, digamos, y de qué se trata la tarea, por supuesto. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente, muy bien, entonces cuando uno tiene un oscilador, por ejemplo, la forma como teníamos ahí, teta puntos igual menos omega cero teta menos lambda teta punto más gamma seno omega t. Entonces lo que uno tiene es que uno busca o va a encontrar que el sistema tiene soluciones, teta la forma una amplitud, que es un número complejo por exponencial de i omega t. Y uno encuentra que esta amplitud, si uno grafica, ¿ok? Si uno grafica el valor absoluto de esta amplitud, es un número complejo, tiene una fase, pero el valor absoluto con función de la frecuencia para omega cero, uno puede mostrar que esta amplitud, bueno, en presencia de amortiguamiento. Cuando hay amortiguamiento diverge, cuando no hay, ¿cómo se llama? Cuando hay amortiguamiento no diverge y la curva en realidad es así. Eso nos muestra que esta curva decae y tiene un máximo cuando uno fuerza el sistema con la frecuencia natural. Es decir, que si uno, ups, ¿sí? ¿Escucho? ¿Sí? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿No? Estamos bien. Entonces, cuando esta parte acá nos dice que a esa frecuencia natural, cuando aquí coloco omega cero, donde acá tengo que colocar omega cero, por supuesto, la frecuencia natural, esto tiene una gran respuesta. De hecho, cuando no hay disipación, sin disipación ocurre un fenómeno muy interesante, es que esto incluso diverge, digamos. ¿Ok? Bueno, si uno no toma en cuenta la fase de divergencia, es una cosa así. Entonces, lo que quiero que hagan es que cuando uno toma en cuenta nuevos efectos que son, obviamente uno tiene osciladores no lineales y aparecen nuevos términos, supongamos alfa, teta al cubo, teta cuadrado, cualquier unidad, lo que va a pasar es que esta curva se deforma, bueno, cuando es suficientemente grande, digamos, la amplitud, y lo que quiero es que muestren que esa curva se deforma, y entonces ahora, ¿cuál es la gracia principal? Es que para algunas frecuencias uno puede contar que hay dos soluciones, hay una acá y otra acá, lo que lo hace mucho más entretenido, o sea, tiene soluciones de pequeña amplitud y de gran amplitud que coexisten, es decir, que no es univaluado. No sé si no hay más, si es que hay dudas o preguntas de eso, si no vamos a volver entonces a la materia donde habíamos quedado. Entonces eso tiene que ver con esta tarea a la casa. ¿Ok? De todas maneras pueden preguntar por el chat si es que tienen alguna duda de eso. Ok, entonces, si no hay dudas, vamos entonces a hablar del primer tema de hoy día. Entonces, espero que haya quedado claro esto de la tarea. Entonces, muy bien. Entonces, ¿dónde íbamos? Bueno, un pequeño repaso, digamos, de lo que estábamos discutiendo o hablando, digamos, antes. Era, entonces, voy a insistir, estábamos mirando este problema de pequeñas oscilaciones, que yo creo que ya lo resolvimos, pero voy a tratar de volver a resumirlo un poco, digamos, ok, para que no perder continuidad. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Voy a buscar esta pequeña oscilación, acá está. Entonces, este problema de pequeñas oscilaciones, lo que hicimos fue, primero que nada, tomar un ejemplo muy simple, como el que estaba acá, en el cual teníamos dos osciladores acoplados con un resorte intermedio. Pusimos el caso muy idealizado para que fuera fácil hacer cálculo, pero en general es posible hacer cálculo. Y descubrimos que habían dos soluciones que oscilan con una única frecuencia, lo que llamamos modos propios, que era que ambas se movieran o simétrico o antisimétricamente. ¿Ok? Y lo que hicimos en la clase pasada en realidad fue, bueno, introdujimos algunos conceptos importantes, pero la idea esencial fue que cualquier sistema complicado que sea en equilibrio, lo puedo imaginar como osciladores acoplados.
Y una vez que tenemos osciladores acoplados, por ejemplo, como el de acá o este de acá, lo transformamos simplemente en un conjunto enorme de muchos osciladores acoplados. Y lo interesante, espero los haya convencido, es que usando esta técnica de modos propios uno puede tomar, no importa cuál sea el problema, por difícil que sea, uno lo puede transformar en muchos osciladores desacoplados, pero como son muchos osciladores desacoplados, en realidad basta estudiar un solo oscilador. Y la idea de eso esencialmente se basó en que uno se pone, toma una ecuación muy general, uno se coloca en el equilibrio, y en torno al equilibrio uno puede estudiar lo que llamamos la dinámica local, es decir, me coloco en torno al equilibrio, lo perturbo con una variable pequeña, y esa variable satisface una ecuación que esencialmente es un oscilador, digamos, ¿no? Un oscilador como el que vemos acá. Y lo que les mostré entonces es que esta parte de acá es una matriz que tiene que ver con el hessiano del potencial. Definimos esta matriz. Y también en general, bueno, cuando tengamos sistemas acoplados y móviles, etcétera, aparece acá otra matriz. En el ejemplo que tomé solo queda diagonal. Pero entonces el problema se tradujo en escribir una ecuación matricial. Esencialmente uno tiene una matriz de inercia y una matriz de elasticidad. Y la forma de resolver este problema, eso fue lo interesante que les expliqué, era que uno toma de nuevo soluciones tipo modos propios, es decir, que uno asume que todas las soluciones, existen soluciones, suficientes soluciones, si el problema tiene n grados de libertad, o 3n como coloqué acá, uno tiene 3n frecuencias propias que el problema se puede resolver. Entonces uno busca una SAT como esto que está acá, uno reemplaza en la ecuación y uno encuentra una ecuación lineal como esta destacada, que es de la forma una matriz, ¿ok? Una matriz por un vector igual a cero. Y la forma de resolver eso es que eso me va a imponer que tengo que imponer que el determinante sea cero. Eso va a una ecuación para W. Y esa ecuación que me impone el determinante igual a cero me va a permitir encontrar lo que llamamos un polinomio característico y uno lo resuelve. Ahora, resolver polinomios no es fácil, sobre todo porque pueden ser de mucha dimensionalidad, pero tenemos algoritmos numéricos que nos enseñan a resolver eso. De todas maneras, lo que les mostré que en general uno podía, haciendo un truco, tomando esta ecuación, formalmente suponiendo que conozco los IJ, pero obviamente esos IJ solo los puedo conocer si conozco las frecuencias propias, pero si los llegara a conocer, formalmente puedo multiplicar y sumar y encontrar explícitamente una solución como esta que está acá. ¿Ok? Pero esta es una solución, vuelvo a insistir, semi-implícita. ¿Por qué? Porque los WJ dependen de cuánto vale W. La relación entre ellos depende de cuánto vale. Y mostré que pidiendo algunas propiedades, por ejemplo, bueno, pedir que era simétrica era trivial, eso porque viene de la derivada del potencial. El hessiano es una matriz simétrica si es un buen potencial. Y lo otro pedí que fuera definida positiva, eso es pedir que sea un mínimo. Ya sabíamos intuitivamente que para tener un equilibrio estable tenía que ser un mínimo. Y además, bueno, esta matriz de inercia debe ser simétrica, eso les dije, los voy a mostrar cuando entendamos un poco mejor lagrangianos. Y haciendo simplemente propiedades de esta expresión que está acá, uno puede mostrar que se definía positiva. Primero que nada, uno muestra que esta expresión es compleja, mostré que el conjugado de esto es igual a sí mismo, luego real. Y después mostré que si acá reemplazamos por un número complejo cualquiera y lo multiplico por su conjugado, al multiplicar la parte imaginaria se hace cero porque es real, y solo me queda esto acá, y esto es positivo, por lo tanto me queda que W esencialmente el cociente de los números positivos, y eso me dice que hay solución. Otra cosa es poder calcularlo. Eso es, vuelvo a insistir, no es fácil calcular estos W, pero esto demuestra que es positivo. Y aquí, antes que lleguen algunos más, pero solo comenté que lo que quiero que hagan en la tarea esencialmente es que cuando no hay términos no lineales, uno resuelve esta ecuación buscando soluciones tipo oscilación. Y uno puede mostrar que la amplitud diverge cuando no hay disipación. La amplitud es muy grande cuando hay disipación, pero cuando hay términos no lineales uno puede mostrar que esta curva se deforma y se vuelve multivaluada. Entonces lo que quiero es que encuentren cómo cambia la amplitud como efecto de los términos no lineales. ¿Ok? Y eso tiene que ver con que buscar cómo responde el sistema ante una perturbación armónica. Muy bien. Entonces, si tienen dudas, las pueden escribir por el chat. Si no, vamos a comenzar lo que vamos a discutir hoy día. Vamos a hablar de este nuevo capítulo que se llama movimiento relativo. ¿Ok? ¿Es necesario hacerlo numéricamente? No, no, no. La tarea es analítica. Ojo, no es numérico. Esta parte de acá es analítico. Voy a colocar ahí analítico. Lo que tengo que mostrar es analítico. No estoy pensando en numérico, es analítico.
¿Ok? No es numérico, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer, no sé si hay otra pregunta, pero solo por clarificar eso. Entonces, movimiento relativo. Esta es una cosa bastante antigua y en realidad se debe a Galileo particularmente. Estuvo interesado en este problema, es Galileo Galilei, quien va a introducir, Galilei, Galilei, va a introducir una cosa muy interesante que son los que llamamos sistemas inerciales. Pero les tengo algunos videos preparados para discutir esto antes de hacer el problema. Tengo uno que es más lúdico, más moderno, y tengo también un video un poco más formal. Así que vamos a ver los dos videos y tratar de entender bien lo que está pasando en el problema. Entonces, para esto, ok, déjenme buscar el video que necesito mostrarles. Son dos videos los cuales quiero mostrar, pero dejen ver si los tengo a mano. Ok, tengo uno, pero no es el que quiero ver. Ok, me falta uno, solo un segundo. Si no, partimos con el informal primero. Entonces partamos quizás con el informal, el que vamos a usar con más cuidado. Entonces, ok, bien, como ven ahí, digamos, vamos entonces a ver este video. Lo que hace es que veamos qué pasa con este sistema. Ok, nos vamos a probar de un principio. Y la pregunta que se hacen estas personas es si tomamos, en este caso, desde un auto, se bota, fíjense, va desde un auto y bota este globito, ¿ok? Y cae. Y como vieron, se ve vertical, perfectamente vertical. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo eso funciona. Ok, hasta está completamente vertical y todo bien. Pero ahora la pregunta es si esta trayectoria del globo es curva o es recta, como aparece aquí en la pregunta. Y para hacer esto, lo que hay que hacer es cambiar de sistema de referencia. Entonces, fíjense, ahora lo botan desde algo que una cámara fuera del auto y fíjense lo que pasa. Como ven ahí bastante bien, ven que la trayectoria que hace el globo no es recta, es curva, porque suelta casi ante la línea y ven que hace una línea curva. Por lo tanto, tenemos el problema es que en este caso la trayectoria es curva o recta. Y la respuesta es que es ambas. ¿Ok? El sistema puede ser exactamente las dos curvas de ambos sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí vemos las dos al mismo tiempo y vemos cómo en un caso se ve curva y en otro caso se ve vertical. Ok. Entonces, voy a mostrarle ahora otro video que hace esto con mucho más cuidado, digamos, pero que muestra la relatividad de un sistema a otro sistema y cómo entenderlo un poco mejor. Entonces, vamos a tomar este segundo video que está acá, me parece un poco más claro, y el que está acá, y veamos cómo, qué es lo que hace este video. Ok, entonces parte con un péndulo de Foucault, pero después hablaremos de este péndulo de Foucault, pero primero debiéramos hablar, digamos, de este video. Estamos acostumbrados a ver las cosas desde un punto de vista particular. Esto es desde un sistema de referencia particular. Y las cosas nos parecen diferentes bajo diferentes circunstancias. Ahora, las cosas parecen... Claro, de cabeza. No, tú eres el que está de cabeza. No, tú estás de cabeza. Bueno, No, esto que se ven simplemente nos está haciendo notar que las cosas las vemos relativas. De un sistema vemos algo y de otro vemos algo. Pero veamos cómo entendemos un poco mejor las cosas. yo no. Él es el que está de cabeza, ¿verdad? Bueno, echemos una moneda al aire. Está bien. Bien. Tú pierdes. Él es el que está realmente de cabeza. Mejor ven a mi sistema de referencia. Bueno, mira, sistema de referencia estaba al revés de lo acostumbrado. Esa vista de las cosas sería normal para mí si normalmente caminara con las manos.
Esto representa un sistema de referencia, simplemente tres barras unidas a ángulos rectos entre sí. Ahora voy a moverme en esa dirección. Ustedes ven el sistema en el mismo lugar en su pantalla, pero saben que yo me estoy moviendo para acá porque ven la pared moviéndose hacia allá atrás de mí. Pero ¿cómo saben si yo estoy fijo y la pared moviéndose? Era la pared la que se estaba moviendo. Ahora la pared ha desaparecido y ustedes no tienen forma de decir si yo me estoy moviendo o no. Pero ahora saben que me estoy moviendo. La conclusión es que todo movimiento es relativo. En ambos casos, yo me movía con relación a la pared y la pared se movía con respecto a mí. Todo movimiento es relativo, pero nosotros tendemos a pensar en una cosa como fija y otra moviéndose. Por lo común pensamos en la Tierra como fija y generalmente las paredes están fijas a la Tierra. Así es que quizá ustedes se sorprendieron cuando era la pared la que se estaba moviendo y no el Dr. Hume. Un sistema de referencia fijo a la Tierra es el sistema más común en el cual se observa el movimiento de otras cosas. Este es el sistema de referencia al que ustedes están acostumbrados. El sistema está fijo a la mesa. La mesa está remachada al piso. El piso está anclado al edificio y el edificio está firmemente unido a la tierra. Por supuesto, la razón para tener tres barras es que la posición de cualquier objeto, tal como esta bola, puede especificarse utilizando estas tres líneas de referencia. Esta línea de referencia apunta en la dirección que llamamos hacia arriba, que aquí es una dirección diferente de la que es en el otro lado de la Tierra. Y estas dos líneas de referencia especifican un plano que llamamos horizontal o a nivel. En esta película vamos a observar el movimiento de los objetos en el sistema de referencia de la Tierra y en otros sistemas de referencia moviéndose en diferentes formas con relación al primero. Bien, observemos un movimiento. Esta bola de acero puede ser sostenida por el electroimán. Ahora voy a abrir el interruptor y ustedes observen el movimiento de la bola. La bola es acelerada directamente hacia abajo por la gravedad, a lo largo de una línea paralela a esta línea vertical de referencia. Como ven, el electroimán está montado en un carro que se puede mover. Voy a hacer exactamente el mismo experimento que hizo el Dr. Hume, esta vez con el carro moviéndose a una velocidad constante. El carro es tirado por una cuerda que se enrolla alrededor de esta mesa giratoria, y eso lo estira con velocidad constante. Cuando el carro pasa esta línea, la bola se suelta como pueden ver. Eso corta el switch de Electroman. Voy a empezar con el carro en el extremo de la mesa para que cuando llegue a este punto pueda estar seguro que se está moviendo con velocidad constante. Quiero que observen precisamente aquí para que vean cuándo cae la bola. Creo que pueden ver que la bola cayó exactamente en el mismo lugar que antes cuando el Dr. Hume realizó el experimento con el carro fijo. Pero esta vez la bola no pudo haber caído directamente hacia abajo. Permítame demostrárselo. La bola fue soltada en ese punto. Si hubiera caído directamente hacia abajo, debido a que el carro se mueve en el tiempo que le lleva a caer, hubiera caído aquí atrás en alguna parte. Pero no fue así. Ahora voy a hacer de nuevo el experimento. Y esta vez voy a dejar que observen el movimiento a través de esta cámara lenta que está fija aquí. Observen bien. El carro se mueve, la bola cae y ustedes pueden observarla a través de la cámara lenta. Les mostraré esto de nuevo. Esta vez habrá una línea en la película para que puedan ver la trayectoria. Creo que pueden ver que la trayectoria de la bola es una parábola. Pero todo esto ha sido un sistema de referencia fijo a la Tierra. ¿Cómo se vería este movimiento en un sistema de referencia que se moviera junto con el carro? Un sistema como ese.
Bueno, para que vean cómo sería, voy a fijar esta cámara lenta para que se mueva junto con el carro. Así. Voy a hacer el experimento de nuevo. A propósito, lo empezaré y luego voy a pararme aquí, para que cuando la bola caiga tengan algo fijo como punto de referencia. Veamos ahora en el sistema móvil. Yo creo que ustedes podrán ver que en este sistema de referencia en movimiento la trayectoria es una línea recta vertical. Parece exactamente la misma que cuando el doctor Hume realizó el experimento con el carro fijo. Si nos moviéramos en este sistema de referencia y no pudiéramos ver los alrededores, no podríamos saber con este experimento si nos movemos a una velocidad constante. Y lo que es más, ningún otro experimento nos serviría para saber si nos movemos a una velocidad constante. Voy a hacer el experimento una vez más, pero ahora no voy a estar atrás de la bola cuando caiga, así es que ustedes no tendrán un sistema de referencia fijo. Por lo que a ustedes concierne, esa vez el carro no estaba necesariamente moviéndose. Creo que cuando no podían ver el fondo, quizá era más difícil para ustedes darse cuenta que estaban en un sistema de referencia en movimiento. Lo importante aquí es comprender que todos los sistemas de referencia que se mueven a velocidades constantes entre sí son equivalentes. El doctor Ivy les mostró cómo era el movimiento de la bola cuando se soltaba del carro en movimiento en los sistemas de referencia de la Tierra y el carro. El movimiento parecía más simple desde el carro. Ahora quiero que observe el movimiento de este punto blanco. Ustedes probablemente ven que el punto se mueve en un círculo. Pero esta es su verdadera trayectoria en el sistema de referencia de la Tierra. Este es su sistema de referencia normal. Ustedes vieron moverse el punto en un círculo porque sus ojos se movieron junto con el carro. Ustedes se pusieron en el sistema de referencia del carro en movimiento. Así que ven que no siempre es cierto que vemos el movimiento desde el sistema de referencia de la Tierra. Cuando el movimiento es más simple desde el sistema en movimiento, ustedes automáticamente se colocan en ese sistema. Eso hagan ver es importante, el cómo nosotros mismos usamos la perspectiva y escogemos el sistema de referencia. Realizaron experimentos sobre movimiento relativo para mostrar cómo comparar la velocidad de un objeto en un sistema de referencia con su velocidad en otro sistema de referencia. Si le doy a esta teja de hielo seco un impulso, se mueve en línea recta a través de la mesa con una velocidad que es esencialmente constante, porque las fuerzas de fricción son muy pequeñas. Es simplemente la ley de la inercia. Un objeto se mueve con velocidad constante a menos que se ejerza sobre él una fuerza no balanceada. ¿Le podré dar el mismo impulso para atrás? Trataré. Si el doctor Hume le da el mismo impulso, se mueve de regreso con la misma velocidad. Ahora estamos aquí en un carro que puede moverse y que realmente va a moverse en esta dirección. Y vamos a repetir el experimento. Bueno, empecemos. Si estuviéramos haciendo mediciones, observaríamos las mismas velocidades, esto es, los mismos resultados experimentales que hicimos antes. Y ustedes lo mismo porque estaban observando el experimento a través de una cámara que está asegurada en este carro. Esto es, estaban en el sistema de referencia en movimiento con nosotros, pero ahora vamos a hacer el experimento de nuevo. Y en esta ocasión observarán a través de una cámara que está fija en el sistema de referencia de la Tierra. Ahora concéntrense en observar la teja. No dejen que sus ojos nos sigan. Creo que verán que se mueve más a prisa para allá y no tan a prisa para acá, en relación a ustedes mismos y a la pared que está atrás. Muy bien, vamos a dejar ahí eso, pero esencialmente lo que quiere decir, voy a resumirlo acá, ahí lo está colocando. Lo que va a explicar es que
Esencialmente, cuando el sistema se mueve, obviamente, en un caso la velocidad lo ayuda, en otro caso la velocidad no lo ayuda y eso hace que sea más rápido. Cuando el motor que uno empujaba se iba en esta dirección, con la misma velocidad v, pero esta es la velocidad relativa al carro. ¿Cuál era la velocidad para un observador situado en la Tierra en el sistema fijo? Bueno, si era empujada en esa dirección, su velocidad era u más v. Y si en esta dirección su velocidad era u menos v. Todo esto es muy razonable, no hay nada muy difícil de entender aquí. La cosa sorprendente respecto a esta expresión es que no es exacta en todas las circunstancias. A muy altas velocidades, y por altas velocidades quiero decir velocidades cerca de la velocidad de la luz, esta expresión no es válida. A muy altas velocidades tenemos que usar las ideas acerca del movimiento relativo desarrolladas por Albert Einstein en su teoría especial de la relatividad. Sin embargo, para todas las velocidades con las que probablemente trabajemos, esta expresión U más o menos V es completamente adecuada. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a volver a la tablet y tratar un poco de ordenar las ideas. Ya vimos en un video largo, pero me gusta, me parece bien, bien explicativo y nos enseña, digamos, muchas cosas. Pero el problema de verdad fue realmente hecho por Galileo. Ok, por ahí hay una pregunta y lo responde al final de la clase a todo esto sobre el problema de momento relativo. Ok, alguien puso el problema de momento relativo con SRNI. ¿Hay algún método o análisis recomendado para posicionar mejor manera nuestro sistema para trabajar? No, lo que debes aprender es al revés. O sea, lo interesante de este problema es, y esto fue lo que descubrió Galileo, no es que, no es que un sistema sea mejor que el otro, porque eso es un error. Lo que tenemos que hacer es que todo sistema de referencia es correcto. De hecho, Galileo lo que hizo varios experimentos con un caballo que dejaban caer un objeto y entonces lo que va a concluir Galileo es que no es que un sistema de referencia sea mejor que otro, vamos a ver que otros sistemas no inerciales eso tiene otras peculiaridades, pero todo sistema, primero que nada deberíamos decir, todo sistema de referencia es válido, eso no tiene nada de malo. Todo sistema de referencia es válido. Es decir, cuando digo válido, puede ser usado para describir lo que quieran. ¿Ok? Todo sistema de referencia es válido. Pero lo interesante, pero ok, la descripción depende de donde uno observe, pero la descripción depende del sistema de referencia y por lo tanto relativo. Eso hablamos de relativo. Y por lo tanto, para unas personas, como vieron, el objeto cuando caía era línea recta cuando soltaban el objeto, cuando estaba en el sistema comóvil, por ejemplo, en el auto o en el carrito, pero para alguien que está en un sistema de referencia fijo, en este caso la Tierra, vería que la trayectoria es parabólica y uno diría que es curva. Ambas respuestas son correctas. Es decir, que la física nos enseña, la relatividad nos enseña que lo que vemos no, o sea, no es única la respuesta. Lo que va a ser único va a ser la física, sobre todo para sistemas que vamos a llamar sistemas inerciales. Déjenme explicarle qué quiere decir esto. Entonces, vamos a ver que en realidad, y esto voy a anunciarlo primero y lo explico. Entonces, Galileo lo que va a decir, Galileo va a resumir su relatividad esencialmente diciendo que en un sistema inercial, en un sistema o en sistemas inerciales, en sistemas más general, no es en uno en particular, en sistemas inerciales, la física es la misma. Vamos a ver qué quiere decir eso. Es la misma, pero las trayectorias, las interpretaciones son diferentes, pero las trayectorias e interpretaciones son diferentes. Pero ¿qué quiere decir entonces en este caso que la física es la misma? Eso es lo entretenido que debemos tratar de entender. ¿Qué quiere decir que se debe ser o que la física es la misma? Esta es la frase interesante. Bueno, para entender esto,
lo que uno debiera hacer es, imagínense, tenemos, lo que va a hacer Galileo es imaginarse lo siguiente, se da un sistema de referencia, llamemos S, fijo si quieren, ok, S, y entonces uno a partir de este sistema S quiere describir, digamos, un objeto, y entonces tenemos nuestro vector posición. Pero imagínense que otra persona considera otro sistema de referencia, que en este caso se mueve, S', con una velocidad relativa a S, una velocidad, llamemos si quieren, C, o V, como quieran, alguna velocidad relativa, pero importante, deberíamos decir, donde C es constante. Entonces, donde C es constante, que es la velocidad relativa. Eso es lo único importante. Por supuesto, este nuevo sistema de referencia, uno va a tener un nuevo vector que va a describir el sistema visto de este vector de acá. ¿Ok? Eso es lo que vamos a descubrir. Y eso nos va a hacer que obviamente vamos a encontrar una relación entre vectores, porque obviamente uno va a decir, bueno, aquí tengo varias cosas. También puedo describir mi sistema de referencia con un vector r de t. Y este r de t lo que se está moviendo esencialmente es un vector que se desplaza a una velocidad constante, y eso nos da una relación entre los vectores muy simple que nos dice que r, que es como yo veo la partícula del sistema de referencia S, es igual a R, que es un vector que lo veo del sistema de referencia S, más ρ, que en este caso es el vector que se ve del sistema S'. Es decir, que en este caso esto es de S, esto es un vector desde S y esto es un vector de S', pero se establece la relación de estos vectores. Con ellos vamos a poder calcular la dinámica y entender bien el problema. Pero para que se entienda bien, voy a situarlos en el ejemplo que estábamos viendo, porque me gustó el ejemplo. Quizás voy a colocar el primero porque es un poco más moderno nomás, pero no es que sea más importante el primero que el segundo. Ok, de hecho me gusta más el segundo, pero el primero simplemente para ilustrar las cosas. Entonces imagínense que este era el problema que estábamos viendo, cómo estas personas lanzaban, en este caso el objeto que está ahí, que es un globo, y lo que uno haría es que tomaríamos un sistema de referencia aquí pegado en el piso S, ¿ok? Y trataríamos de describir de este sistema de referencia S, este globo que está acá, y usaríamos R como nuestro sistema de referencia. Al mismo tiempo, podríamos pensar que uno toma el sistema de referencia, bueno, aquí tienen la cámara, de hecho, en este caso toma la cámara, o si quieren tomar un sistema de referencia en el vehículo que está acá, este sería S', que se mueve con la velocidad que se mueve el vehículo, que supongamos que es C, y describimos este objeto que está acá a través de un vector ρ, ¿ok? Y, bueno, en este caso es la cámara donde está el sistema de referencia, pues de ahí donde vamos a mirar. Y además tenemos nuestro vector que da cuenta cómo se relaciona el sistema, si quieren, S con S' a través del vector R. ¿Ok? Eso es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Es simplemente que en el problema que estamos viendo, veamos cómo caía vertical y cómo no caía, digamos. En este caso, eso era exactamente lo que estábamos mirando en ese problema. Ahora, uno, ¿cómo entiende bien este problema y qué hacer con él? Bueno, lo que nosotros sabemos por ahora es que en un sistema de referencia fijo, o que en un sistema fijo, ¿ok? Sabemos que las ecuaciones de Newton son válidas. Sabemos simplemente que la masa, si este objeto tiene una masa m entonces sería por r puntos, estaría dado cuenta por las fuerzas que lo escriben, que en principio debería ser función de r, ¿ok? Pero uno se pregunta, bueno, ¿y cómo será entonces escribir la dinámica, pero vista del sistema S'? Entonces, para hacer eso, uno simplemente tenemos que calcular la aceleración. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos R punto, y eso sería simplemente R mayúscula punto más ρ punto. ¿Ok? Ese sistema que se mueve con velocidad constante no se está deformando, así que me queda R punto tal como está ahí. Y a partir de esto podemos calcular la aceleración, que nos diría que es R2 puntos es igual a, y esto es C, no olvidar que esto es constante C, así que me queda C más R punto. Y al tomar la segunda derivada, por supuesto, la derivada de C punto es cero, porque es constante, un vector que no está acelerando, nos queda esto hasta acá, y esto va a ser lo primero implícito que descubrió Galileo sin decirlo. Lo que va a descubrir Galileo en realidad es que la aceleración en el sistema fijo y en el sistema móvil, cuando es un sistema de referencia inercial, es decir, que se mueve con una velocidad constante, vamos a descubrir que las aceleraciones son iguales. Eso en realidad lo que Galileo trató de decir sin formalizarlo matemáticamente. Pero entonces la observación importante sería simplemente decir que
las aceleraciones son iguales, son las mismas. Y como las aceleraciones son las mismas, entonces fíjense, la ecuación de movimiento me queda en el nuevo sistema, en ese prima, me queda simplemente m, me quedaría rho dos puntos igual a f de r. Pero r, no olvidar, r en este caso sería simplemente r vector menos más rho. Y por lo tanto, claro, en este sistema la fuerza que vería sería ligeramente o diferente o tendría un efecto de que estoy cambiando de variable. En realidad eso es lo que va a mover, que va a hacer que en un caso las trayectorias sean de tipo parabólica o no parabólica. ¿Ok? Entonces, para ilustrar aún más este caso, entonces, si quieren, entonces, si quieren las ecuaciones de movimiento, la ecuación de movimiento en sistemas inerciales tiene la misma forma. Vamos a ver que cuando no son inerciales no va a ser cierto y vamos a ver que hay que corregirlo. Tienen la misma forma. Entonces eso es lo que hay que tratar de entender por qué tienen la misma forma. Entonces tienen la misma forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente tratar de entender particularmente el problema que estábamos viendo recién y para eso simplemente uno dice, ¿cómo lo entendemos? Bueno, imagínense que tenemos, vuelvo a hacer un sistema rápidamente, colocamos el sistema S', S y S', y en este caso tenemos el sistema que si quieren S', esto es una con velocidad C y dejamos caer un objeto. En este caso es muy simple, lo que deberíamos tener es que, bueno, primero que nada, en el sistema en S', tendríamos que ρ es simplemente, en este caso, el vector ρ, veríamos que si nos movemos con la misma velocidad que el auto, veríamos que ese objeto cae verticalmente, el único movimiento que hace ese objeto es caer. Es decir, que es de la forma, su posición la estaríamos dando por I unitario, donde ahí estaríamos colocando I unitario acá, que coincide con el I unitario que está acá, y ahora tenemos X y X unitario. ¿Ok? En este caso, en S', la ecuación de Newton, la ecuación de movimiento, ¿cuál sería? El sistema S', que estaría acá en la ecuación de movimiento, simplemente sería un objeto que lo dejamos caer y veríamos que cae tal como cuando en el carrito nos movíamos el sistema que vemos la vertical. Entonces, en ese caso, la ecuación de movimiento sería simplemente m y dos puntos igual a simplemente menos g por m, por supuesto. Y eso nos diría, porque la única fuerza acá es vertical, eso lo estamos diciendo, y en ese caso encontraríamos que I punto, por supuesto, vale menos GT y digamos, lo soltamos el reposo, entonces eso es del reposo. Y además también tendríamos que I de T sería simplemente menos G T cuadrado medios, ¿ok? Y suponemos que lo soltamos del origen, que era el punto donde estaba la mano y lo soltaba el objeto. Encontraríamos que esta sería la trayectoria. Ahora, eso es de en S, esto sería en el sistema S'. Pero, ahora veámoslo, pero en S, ¿qué es lo que estaría pasando para entender bien las cosas? En S, nuestro vector sería R, sería igual a la velocidad, o perdón, sería la posición R de t más ρ, y por lo tanto tendríamos que saber cuánto es R de t, pero R de t, si suponemos que el objeto se mueve con velocidad constante, primero colocámoslo como vector, velocidad constante, eso sería c en la dirección x unitaria. En esa dirección el objeto se estaría moviendo horizontalmente con una velocidad c hacia allá. Y por lo tanto, si se mueve con una velocidad c hacia acá, veríamos que r de t es simplemente c por t. Suponemos que partimos del origen para no estar colocando tantas constantes, nos quedaría así. Y por lo tanto, con esto construiríamos que el sistema S tendríamos que la trayectoria vista de S sería simplemente algo de la forma R de t, sería R, ¿ok? Sin ese punto que está ahí, sería R, ¿ok? Y tendríamos simplemente CTX, ¿ok? Más, en este caso, menos GT cuadrado medios en Y. Y por supuesto, ya sabemos lo que hace eso lo que haría es que, ok, en el sistema móvil, veríamos que este objeto hace una línea, un movimiento vertical, pero el sistema S, eso nos daría una parábola, que es lo que tenemos acá, que es la solución que nos da esto que está aquí, que esencialmente es una parábola. Entonces esto nos da una parábola. ¿Ok?
Así que, ¿cuál es la conclusión que llegamos hasta ahí, digamos, que deberíamos enfatizar? Es que efectivamente, ¿qué significa? Ahora volvamos a la idea que fue la relatividad de Galileo. Es que cuando dice la física es la misma, lo que él nos quiere decir en realidad es que las ecuaciones de movimiento del sistema móvil o en el sistema no móvil tienen la misma forma, es la masa por hacer una fuerza, solo que obviamente va a depender de las coordenadas que uno haga, aunque va a depender, digamos, en un sistema, en este caso G era constante, no dependía de la posición, así que eso no cambiaba. Ahora, en la práctica uno diría, ya, pero ¿cómo afecta esto que está acá? Porque aquí dice R más ρ. Bueno, muchas de las fuerzas que vamos a estudiar, como las fuerzas de gravitación o eléctricas u otras, dependen de diferencia de cosas. En este caso, la gravedad en realidad depende de la distancia entre la posición de la Tierra y el objeto. Por lo tanto, al ser una diferencia, al restar dos veces esa diferencia, los R se cancelan y en la práctica solo me queda la misma función de ρ. Por eso en este caso me queda G en un sistema o G en el otro sistema, no cambia en nada. Así que efectivamente uno va a concluir que en un sistema inercial la física es la misma. Lo que va a cambiar, entonces, vuelvo a insistir, es la interpretación. Porque en un caso tenemos, vamos a colocarlo acá con más cuidado, en un caso tenemos trayectorias parabólicas, en otro caso tenemos una trayectoria que si ahora le colocamos un i para que quede más claro, y en un caso acá, entonces en este caso tenemos lo que llamaríamos una curva vertical, este caso sería vertical y este caso sería parabólica. Pero en ambos casos simplemente es lo mismo, solo depende del sistema con que lo representemos. Pero las cosas son más complejas y es eso lo que quiero ahora moverme. En particular, piensa el caso de la Tierra. La Tierra no se mueve con velocidad constante en torno al Sol. Se mueve en una trayectoria elíptica, además gira. Eso hace que en realidad la física de un sistema relativo a otro sistema relativo sea más complejo. Entonces, en general, y vamos a tratar de entender ahora este problema en general. En general, todo sistema es válido, todo sistema de observación es válido, pero no necesariamente se mueve con velocidad constante, pero no necesariamente inercial. Y eso va a hacer o nos va a provocar que aparezcan fuerzas muy inesperadas que nos van a cambiar bastante las cosas. Entonces vamos a ver que esto es un punto delicado. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo entender esto? ¿Y por qué es interesante? O sea, vamos a ver que en un sistema de referencia muy distinto, la física que vemos es diferente. ¿Ok? De hecho, la física que vemos en la Tierra no es la misma que vemos en un sistema físico inercial. Tenemos efectos extraños, ok, que voy a tratar de explicar, que por ejemplo originan los tornados, por ejemplo, ese quizás sea el efecto más notorio, y ese tipo de cosas hace que veamos cosas extrañas, pero lo voy a tratar de explicar de a poco. Entonces, primero la idea es muy simple, anoto la idea y después quizás lo llevo un ejemplo para hacerlos pensar. Entonces, la primera idea es que imagínense, toma un sistema S, perdón, inercial, no S', el cual considero que está fijo, donde las leyes de Newton, aquí funcionan las leyes de Newton usual. Vamos a buscar el mundo de leyes de Newton. En realidad, Newton y todas las ecuaciones que hemos escrito son sistemas inerciales. Sin embargo, la verdad, si yo les pregunto a ustedes qué sistema inercial conocen y se los dejo de tarea pensar, van a descubrir que en realidad no conocen sistemas inerciales, porque uno dice, ya, me muevo en velocidad constante, pero ¿cuál? ¿Una nave espacial? ¿Un cometa? ¿Un planeta? Todos esos sistemas son no inerciales. Por lo tanto, es un poco más complejo, digamos, porque en realidad nosotros no vivimos en sistemas inerciales, sino que vivimos en sistemas no inerciales donde las leyes de Newton hay que modificarlas. Y es eso lo que les quiero tratar de enseñar, cómo hay que modificarlas. Entonces, nos da un sistema no inercial, este es no inercial. ¿Y qué quiere decir no inercial? Bueno, primero que nada quiere decir que vamos a tener un vector posición, igual que antes, r, pero este r puede ser una función del tiempo, puede estar acelerando, frenando, girando, etcétera, y hace cosas, digamos, complejas. Además, mi sistema de referencia puede que tenga, esté girando, ¿ok? Puede que a su vez este tenga un vector de giro, ¿ok? No tiene por qué estar quieto, puede estar girando, y eso hace que las cosas que veamos sean aún más complicadas, ¿ok? Y la razón de esto, voy a insistir, piensen en la Tierra
estamos girando día y noche, además está haciendo mutación, que es muy débil, pero está ahí, se está trasladando, etcétera. Así que el sistema más general que nos podemos imaginar es un sistema que se mueve en forma arbitraria con este RDT y también a su vez este sistema puede estar girando. ¿Ok? Y lo que queremos hacer es que de este sistema, entonces de aquí queremos tomar un objeto y entender la física de este objeto. O sea, desde acá este sistema se escribiría por R y ahí sabemos que son las ecuaciones de Newton, pero la pregunta es, desde acá, vamos a llamar ρ este vector representación, ¿cómo son las ecuaciones de Newton? Si yo me paro en un sistema móvil que está haciendo cosas extrañas, uno se pregunta cómo es la física. Entonces, para ilustrar esto, bueno, varias cosas les voy a mostrar, pero primero quiero mostrar un ejemplo un poco raro en el sentido que lo vemos en lo que creemos un sistema fijo, un sistema no fijo para ilustrar las cosas. Entonces, el ejemplo del siguiente, este es un juego de estos que están en estos parques de entretención y el sistema que vamos a ver simplemente un sistema que gira, se mueve, se traslada y gira. Veamos cómo sería la física si es que la física la viéramos desde el asiento donde creeríamos que es la física. Entonces, que veamos. Ok, entonces, fíjense, lo que tienen que entender es no mirar desde el piso, sino mirar como si estuvieran sentados, qué tipo de fuerzas verían en un sistema que está ahí, y eso es lo que hace entretenido nuestro juego. Esas personas verían desde el sistema móvil que las cosas suben y bajan, fíjense, sentirían cosas extrañas, por eso gritan. O sea, en un sistema de inercia, que hay fuerzas muy raras, ¿no? Fíjense cómo se mueve el pelo. El pelo en vez de estar quieto se está moviendo en algunas direcciones, otras direcciones. Entonces, es una referencia y veríamos cosas muy extrañas. La pregunta es, ¿cómo son las ecuaciones de Newton en ese sistema que está describiendo el mundo? Entonces, un poco eso lo trato de convencernos, preguntarnos cómo vamos las cosas desde un sistema, digamos, en este caso, como ven ahí, en un caso un sistema que se está moviendo. Uno se pregunta, ¿qué fuerzas hay? ¿Cómo se describe? Y uno tiene tanto derecho a escribir las cosas de un sistema móvil, de un sistema, en este caso, no móvil. Lo extraño e inesperado en nuestra discusión es que tener sistemas de referencia fijos donde hemos descrito la teoría, no tenemos uno. Uno piensa, bueno, el centro universo. ¿Pero cuál centro universo? Cualquier punto del universo es igualmente válido. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de construir la física tomando en cuenta que en realidad queremos mirar las cosas de sistemas no inerciales, porque realmente ahí es donde estamos, y vuelvo a insistir, la Tierra particularmente es un sistema no inercial, y tratar de ahí entender las cosas con cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es lo que hay que hacer con cuidado y debemos tratar de entender. Entonces uno diría, bueno, tratemos de entender las cosas. Lo único que sabemos hasta acá bien es que en el sistema de ecuaciones tipo Newton tenemos que tenemos un objeto que tiene masa m. Las ecuaciones de movimiento son m punto igual a fuerzas a las cuales está sometido el objeto. Eso es verdad, hasta ahí estamos bien. Pero nosotros nos preguntaría o nos gustaría saber cómo son las ecuaciones de movimiento en el sistema relativo. Es decir, nos gustaría saber cómo es mr2 punto igual a qué. Es esto lo que quisiéramos saber porque es esto lo que vemos. Es esto lo que sentimos. Es esto lo que encontramos. Entonces, para entender esto, tratemos de derivar o entender cómo logramos comprender cómo son las ecuaciones de R. Entonces, como sabemos que esto es verdad y sabemos que hay una relación entre R y ρ coordenada, podemos entonces establecer cómo es el movimiento relativo. Entonces, para eso lo primero es que simplemente sabemos lo que es correcto, es que R es igual a R mayúscula más ρ. Esta relación que está aquí, que sigue siendo inocente, que era la misma que usamos para explicar en un sistema de referencia inercial, sigue siendo válida, porque fíjense, el R que está acá, lo puedo escribir como la suma de este vector más este vector. Eso siempre es verdad. Eso no hay ninguna ambigüedad. Eso es correcto. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la aceleración de este vector en un sistema de referencia, digamos, móvil. Entonces, primero tenemos que decir que R, vector, sistema,
fijo. Es R, vector de posición, vamos a decir de posición, vector de posición, sistema S', ¿ok? Y es un vector, ojo, que función de t, puede estar cambiando. O sea, estamos considerando que R punto, ok, no es constante y que R punto, 2 puntos también. Podríamos tener cosas que no son triviales. Y también tenemos ρ. Ahora ρ es un vector en el sistema S', que es un sistema no inercial. Y este vector en un sistema no inercial, solo una observación antes de poner a hacer relaciones, R, se debiera escribir como un vector, si quieren, ρi, sus componentes, por EI, donde estas EI son los vectores de base, EI1, EI2, E3. Porque son vectores que se están moviendo con él. Como el sistema que estábamos viendo recién, que era un juego, se giraba en todas las direcciones y se mueve en él. Así que eso hace que, fíjense, que ρi va a ser función de t, porque la partícula del sistema móvil está cambiando, pero también no olviden que los EI también son móviles desde mi sistema de vector fijo. ¿Ok? Y en particular, también no olvidar, deberíamos agregar, es que omega es velocidad angular del sistema. Esto es velocidad angular del sistema S' visto de S. ¿Ok? Es un vector que lo estoy definiendo visto desde acá. O sea, veo cómo el sistema está girando y lo estoy viendo desde lejos. ¿Ok? Lo estoy viendo de otro sistema. Entonces ya tenemos todos los ingredientes y variables para encontrar relaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, lo primero es que uno quisiera saber cómo es la velocidad en un sistema inercial con respecto a uno no inercial. Bueno, tomamos la derivada. Entonces, eso debería ser R punto. Esto va a ser enfático, lo estoy tomando la derivada en el sistema de ADT de R en el sistema S. ¿Ok? Así que veo cómo está derivada. Y eso va a ser, bueno, tomar la derivada de R más ρ. Bueno, la primera derivada es fácil, es la derivada de ADT de ρ. ρ es un vector que está definido, R, perdón, es un vector que está definido, R mayúscula está definido en el sistema S, así que sí, igual que tomar las derivadas que sabemos tomar el sistema inercial. Pero la siguiente tenemos la dificultad de que tiene dos componentes. Tiene una componente R, que está acá, y tiene esta otra componente que los vectores también se mueven. Entonces eso tiene que tener dos partes. Entonces, la primera parte es simplemente uno debería tomar d a dt de ρi por EI, ¿ok? Pero esta está en el sistema de referencia S'. ¿Por qué? Porque cómo cambia la magnitud de ρ visto de este sistema, cómo cambia el vector visto de este sistema. ¿Ok? Eso lo estoy haciendo, por eso el sistema de coordenadas EI no lo estoy tomando en cuenta. Y después debo tomar y agregar entonces ρi por las derivadas de los vectores dt e i y ver cómo se comportan ahora estas derivadas, que las tengo que, por supuesto, entender o ver cómo están girando desde el sistema S, porque el sistema S es que veo que estas cosas giran y se mueven de forma extraña. ¿Ok? Entonces tenemos eso que está ahí. Ahora, ¿cómo se mueven? Para entender bien esta expresión y tratar de darle un buen sentido a esta discusión. Entonces, para eso vuelvo a escribir mi sistema S acá, pongamos hasta acá, mi S' acá, y estos son los vectores E1, E2, E3. Entonces, supongamos por simplicidad que para que sea más fácil el análisis, pero el análisis va a ser correcto, imagínense que el omega está en esta dirección, pero después lo hago vectorial y obviamente lo hace en general. Entonces, si omega, la velocidad angular está en esa dirección, supongamos que esa la llamemos K o E3, omega vector es omega por E3, entonces, o omega en alguna dirección, lo que veríamos es que si hacemos un dt, después de un dt, entonces el sistema rápidamente, por supuesto, se va a girar y se va a girar como, se va a mover ligeramente así, después de simplemente, aquí coloquemos un d teta, si quieren, d teta. Eso es dado un dt, si quieren lo voy a escribir acá, dado un infinitesimal de tiempo, dt, entonces los vectores
se desplazan un dt, un d teta, ¿ok? Si quieren, mi vector lo que está haciendo es que se está desplazando en esta dirección, ¿ok? Un d y i. Y lo mismo el de acá, se va a desplazar un d y 2. ¿Ok? Los vectores se están desplazando un d y respectivo. ¿Ok? Se tienen que mover. Al hacer este tipo de cosas, los vectores se mueven y le ocurre un poco de movimiento que hace que se muevan. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con omega? Bueno, muy fácil. Obviamente lo que estamos diciendo es que DI, lo estamos agregando de vector DI E sub I. Este desplazamiento que está ahí en la figura, simplemente por relaciones trigonométricas, es, primero que nada, esto tiene que ver, es el radio, pero como es un vector unitario, vale 1, lo anotamos, 1, por el de ángulo. Y el de ángulo es de teta. ¿Ok? Y lo importante es en qué dirección. En la dirección que apunta hacia acá. Pero esa dirección que apunta hacia acá, ¿cómo la podemos construir? Bueno, esa dirección simplemente es omega cruz este vector que está acá. Así que en realidad esto me dice que debería ser algo así como, en este caso sería E3, ¿ok? E3 cruz E1. Eso me da el vector desplazamiento en la dirección hacia acá. Fíjense, eso me queda E3, cruz, E1, vector, regla mano derecha, me sale hacia allá. Así que me queda ese vector. Y ahora, si esto lo digo por dt, hago dt y con eso sé entonces cómo cambia ese vector, le da dt. Encuentro que esto es omega E3, cruz, E3, E1. Y esto formalmente es omega cruz E1 o EI cualquiera. En realidad, cualquier vector que tomen, uno puede mostrar que van a variar de esta forma que está aquí. Es decir, que cuando tengo una dirección que gira, ahora si la colocara en cualquier ángulo, en realidad lo que verían que en ese plano el vector lo que hace va a ser simplemente los vectores se van a rotar, porque se mueven simplemente con el producto cruz de omega. Por lo tanto, esto me dice que, y ahora puedo escribir la velocidad, me dice que cada vez que tome la velocidad de algo, en realidad va a ser así, va a ser R, va a ser simplemente el sistema S, va a ser la aceleración de R mayúscula, que es el sistema de representación en S, más la variación, en este caso el vector, junto a eso simplemente me queda el vector perdón, me queda el vector rho, punto, pero este visto del sistema S', eso es como lo veo esta parte acá, sistema S', más omega cruz rho, ¿ok? Cruz, en este caso rho, ¿por qué rho? Porque me queda la derivada de EI, eso sabemos que es omega cruz EI, y esto además está multiplicado por rho, entonces eso colocamos un rho ahí, eso de nuevo rho I, eso transforma en rho, así que encontramos esta expresión que está acá. Y esto va a ser una expresión muy general, muy, muy general. En realidad lo puedo escribir muy, muy en general de la siguiente forma. Lo que estamos escribiendo ahí, lo voy a decir más general, es que en realidad cada vez que uno toma una derivada en un sistema de referencia S, eso, olvídense por ahora el ρ, piensen que el R está constante, que es simplemente el sistema, uno simplemente tiene que tomar la derivada en el sistema S', ¿ok? Más omega, cruz algo, es decir, que si acá yo coloco un vector, cualquiera sea, una fuerza o lo que sea, si yo quiero calcular algo en un sistema inercial, cómo se modifica un sistema que está girando, lo que van a descubrir es que eso es simplemente tomar la derivada de esa cantidad, tomar la derivada vista al sistema S' y hacer a esa cantidad física un omega cruz que nos daría cómo se comportan. Y así en realidad cómo calculamos derivadas de un sistema que está girando, un sistema que no está girando. Así que nos queda esta velocidad. Por lo tanto, fíjense que, ¿qué nos está diciendo hasta ahí? Todavía no llegamos a la fuerza, pero ¿qué nos está diciendo hasta la ecuación de movimiento? Esta expresión acá nos dice algo muy interesante. Nos dice que la velocidad con que yo veo que se mueve este objeto, vista un sistema que se está a su vez trasladando, girando, es simplemente, primero que nada, sería algo así, vería que, o sea, la relación entre una y otra es que esa sería la velocidad con que yo lo veo, esta sería la velocidad con que veía el otro sistema. Esto simplemente el R mayúscula se debe a que el sistema es móvil y esta parte de acá se ve que además está girando. Cuando vean que esta persona, por ejemplo, el sistema giraba y el pelo se le movía para un lado, para el otro lado, etcétera, se debe esencialmente a muchos de los efectos que vienen de esta parte de acá.
Pero veámoslo a nivel de la ecuación de movimiento, que es ahí donde vamos a descubrir cosas interesantes y profundas. Entonces volvemos a calcular la próxima derivada para calcular la aceleración. Entonces esto es la velocidad. Pero ahora calculemos la aceleración. Entonces, para la aceleración descubriríamos que simplemente nos queda r puntos es igual a el sistema S. Va a ser, bueno, ya les dije que ahora el sistema puede estar acelerándose, trasladándose, así que sale un R que está medido en el sistema S. Después nos queda, tenemos que derivar este término que está acá, pero este término que está acá, de nuevo, tiene una parte módulo que está en el sistema relativo S' y vectores que hay que derivar. Por lo tanto, eso nos queda simplemente va a ser R dos puntos, visto S', es decir, la aceleración vista del sistema relativo, más omega cruz el vector, que en este caso vale R punto. ¿Ok? Obviamente está medido en S', el de acá. Y ahora, más, me falta el último término. Ese término que está ahí es esa derivada. Eso que está ahí es la derivada. Voy a insistir, quizás lo voy a escribir acá abajo para ser más cuidadoso, lo voy a escribir acá abajo, más formal. Este término que acabamos de decir es eso que está ahí, es simplemente la derivada de A de t del vector R, punto, pero que está en el sistema S'. Y eso me da esos dos términos. Siempre derivo un vector que está en el otro sistema, tengo que además sumarle omega cruz el vector. ¿Ok? Cuando digo cruz, por supuesto, este es un vector. Y ahora me falta el último término, que es omega, este término que está acá, que es omega cruz rho. Entonces ese término hay que derivarlo primero. Bueno, omega es un vector que está visto desde el sistema S. No olvidar que omega, esta velocidad que está acá, es una velocidad angular que la definía el sistema S. Así que su derivada es más simple, la voy a colocar un poco abajo para no chocar con la expresión que está ahí. Me queda más, me queda simplemente omega punto cruz rho más omega cruz y ahora tengo que derivar rho. Pero al derivar rho, rho recuerden está el sistema S' de referencia, así que se me va a dar un rho punto visto el sistema S' más omega cruz rho. Cada vez que derivo algo que está en el sistema S', tengo que tomar en cuenta que los vectores giran. Así que me da este término que está ahí. Y ahora juntemos todos los términos y veamos qué es lo que nos da esta expresión. Entonces, esta expresión nos da esencialmente R2 punto, aceleración vista del sistema inercial, cosa que, voy a insistir, físicamente no conocemos. Nosotros conocemos sistemas en sistemas no inerciales. Vivimos en sistemas no inercial. Entonces, en este sistema nos va a dar R, dos puntos, como acelera el sistema. Muy bien, todos están en S. Más, nos queda ρ. Entonces, dos puntos, sistema S', más, y fíjense que acá tenemos este término que es omega rho punto, y acá está omega rho punto, así que está dos veces ese término, así que está un factor 1, queda dos veces, entonces dos veces, ok, dejen borrar eso, vamos a borrar dos veces nos queda entonces, dos veces nos queda omega cruz rho punto, ok, y además nos va a quedar más omega punto cruz rho. Y el último término nos falta, el que no coloqué acá, que es omega cruz rho, que es un término de la forma más omega cruz rho. Y eso nos da finalmente la aceleración vista en un sistema efectivamente, en este caso, no inercial. O sea, la aceleración vista en nuestro sistema vale R2 puntos, pero un sistema no inercial aparecen todos estos términos extras que están ahí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Veamos ahora qué pasa con las ecuaciones de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento es, vuelvo a insistir, la ecuación de Newton, la ecuación que aprendimos son solo válidas en sistemas inerciales. Entonces, la ecuación de Newton, anotamos esta idea porque es importante, lo dije, pero esta vez lo voy a anotar, la ecuación de Newton es válida sistema inercial. Es decir, que la ecuación de Newton es de la forma mr chica, dos puntos en el sistema S, y eso igual a la fuerza del sistema S. Pero ahora tengo que cambiar mi sistema de referencia, y cuando lo cambio, ¿qué es lo que hago? Bueno, cambio y coloco la aceleración, así que me queda m factor común de
R dos puntos más ρ dos puntos, no va a estar colocando S'. Solo recuerden que son derivadas de ρ, está en el sistema ρ punto. Son las únicas que están en el sistema S', perdón. Omega cruz ρ punto más omega punto cruz ρ más omega cruz ρ, y esto es igual a F. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos de acá? Quizás lo voy a anotar acá porque esto es una expresión importante. Que bueno, a uno le gustaría escribir las ecuaciones de Newton, como las conocemos. Y por lo tanto, como conocemos la ecuación de Newton, el término que a uno le gustaría reconocer es este. Es decir, acá está la aceleración y uno quisiera decir la masa por aceleración igual a la fuerza. Pero como ven aquí, van a aparecer muchos términos extra. Estos términos extra los vamos a llamar pseudofuerzas. Los vamos a llamar que en el sistema, o pseudofuerzas sería en inglés, pseudoforce, sería que en el sistema no inercial aparecen fuerzas extrañas, como cuando, por ejemplo, insisto, veíamos ese juego carrusel, vimos que habían cosas raras. Ya vamos a explicar cada una de estas pseudofuerzas o pseudofuerzas, en las cuales el sistema se escribe de la siguiente forma. O sea, aparecen primero, deberíamos notar, observación. Ok, podemos reinterpretar el sistema. El sistema tiene pseudofuerzas. El sistema tiene pseudofuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si escribimos las ecuaciones como m rho dos puntos, o sea, seguimos pensando que las ecuaciones son de segundo orden y se escriben como la masa por r dos puntos, entonces descubriríamos que esta se escribe de la siguiente forma. Se escribe como simplemente, la escribiríamos así. M igual a qué. Diríamos que por un lado está la fuerza que siente el sistema inercial, esa está, pero además se agregan nuevas fuerzas. ¿Qué nuevas fuerzas se agregan? Bueno, las fuerzas que se agregan son siempre o fuerzas, bueno, las primeras, todas las pseudofuerzas son proporcionales a la masa, primera cosa, así que eso es fácil de reconocer. Simplemente hay una que va como m r dos puntos, ya voy a explicar el significado de cada una con cuidado. Después tenemos m, tenemos una fuerza que va dos veces omega cruz rho punto, va con la velocidad. Así que aparece una fuerza con la velocidad que, si se recuerdan, se parece un poco a las fuerzas magnéticas, que eran de la forma campo magnético cruz la velocidad. Esta fuerza rara, que va a tener un nombre, se llama fuerza Coriolis, vamos a ver que es muy interesante. Después vamos a tener otra fuerza que es de la forma omega punto cruz. Entonces, rho. Y la última es, ahí me faltó el m, por supuesto, hay un m menos m. Todas estas son fuerzas que son proporcionales a la inercia, primero que nada. Y lo otro interesante, quizás esto lo voy a escribir mejor porque no quedó tan bien, lo voy a escribir más bonito, nos queda menos m. Y la última es m omega cruz, omega cruz rho. Quizá esta última es la más interesante. Voy a partir con cada una con cuidado para esta, bueno, debería subrayarlas con mucho cuidado. Estas son en realidad la expresión importante. ¿Ok? Deberíamos subrayarla con harto cuidado, pero en realidad esto en realidad nos dice cómo son las ecuaciones en un sistema no inercial. Es decir que, primero que nada, podríamos devolvernos hacia atrás, colocar esto hasta acá, lo voy a copiar. Y la pregunta que les hice al principio era, ¿cómo era la fuerza en este sistema, digamos, que era, ok, las voy a achicar ahí? Eso nos diría cómo es la respuesta, queríamos contar la fuerza. Entonces, en una ecuación tipo, digamos, un sistema no inercial, tiene todos estos términos extra. Tiene pseudofuerzas. ¿Ok? Entonces, lo primero que queríamos decir es que hay pseudofuerzas que están ahí. ¿Y qué son estas pseudofuerzas? Bueno, podemos explicar una por una. Por ejemplo, bueno, el primer término, les voy a colocar algunos nombres, solo porque algunas tienen nombres y son fáciles. Esta última que está acá, quizás le iré a colocar un color. Esta última que está acá es la fuerza, en este caso, centrífuga. ¿Por qué la fuerza centrífuga? Esta fuerza es proporcional a la velocidad angular al cuadrado por ρ. Si esto es un sistema que está girando con velocidad angular, uno siente una fuerza que lo tira hacia afuera, porque piensa que esto está girando así, van a sentir una fuerza que va hacia afuera y que es proporcional a la velocidad al cuadrado. Es esta fuerza la que hemos estado descubriendo, por ejemplo, en todos los problemas que hemos estudiado. El problema, por ejemplo, de cuerpo celeste, donde se conservaba momento angular, descubrimos que había una fuerza que tenía que ver que el objeto era lanzado hacia afuera y esta es proporcional a la velocidad al cuadrado. Simplemente que en esos casos reemplazamos la velocidad angular al cuadrado por la conservación del momento angular, pero es exactamente esta fuerza centrífuga la que estábamos viendo ahí. Así que esta parte acá es centrífuga
y quizás deberíamos colocarle un color por aquí, pero este es centrífuga. ¿Ok? Y además tenemos más fuerza. Esta acá, por ejemplo, bueno, tiene otro nombre, deberíamos colocar, voy a colocar las que son evidentes, pero esa es la centrífuga. Entonces quizás partamos con esta que está acá o partamos con la más fácil. Entonces, quizás la más fácil es la primera, que es de la forma, ok, F es la fuerza que heredamos del sistema inercial, fuerza del sistema inercial, que esta sería la verdadera, la única fuerza con fuerza, no pseudo fuerza. Pseudo quiere decir cuando algo no es, pero casi lo es, ¿ok? O lo interpretamos como si fuera, pero no lo es. La primera pseudo fuerza que tenemos es de la forma mr dos puntos. Esta tampoco tiene un nombre, algunas tienen nombre, otras no tienen nombre. Esta simplemente se debe a las aceleraciones o frenados o a las aceleraciones o frenados, si quieren verlo más general, del sistema no inercial. Y seguramente esta fuerza que está acá es la que conocen desde mucho tiempo, porque yo que la conocen de mucho tiempo. Bueno, esta fuerza que está acá, que esta que está aquí, es la fuerza que, por ejemplo, los llamo a todos a tomar un juego o subirse, digamos, bueno, sobre todo en la época del transporte público, habían estas buses amarillas, pero parece que ahora están retomando este gusto, digamos, por usar esta fuerza. ¿Por qué digo esta pseudo fuerza? En realidad es la fuerza que todo el mundo conocía que cuando, por ejemplo, uno va, por ejemplo, en transporte público, vamos a colocarlo así, pero podría ser también el metro. Simplemente trato de hacer una imagen para que sea más fácil. Bueno, coloqué tres ruedas, esa rueda no va ahí. Entonces, la imagen que deberíamos tener es así. Y entonces, qué sé yo, cuando uno ve, entonces está en este sistema de transporte público, entonces uno va por aquí. Y esto destacado, por ejemplo, frena abruptamente o acelera o frena abruptamente, ok, frena aplicando una fuerza de fricción, digamos. Entonces, lo que uno siente es que uno siente fuerza, una fuerza que aparece, por ejemplo, en el frenado. ¿Ok? O la aceleración, uno siente que algo se va para adelante, para atrás, etcétera, sistemáticamente, cuando el sistema, digamos, que uno está mirando, está de alguna forma acelerando, vemos, digamos, que aparecen fuerzas extrañas que tiran los objetos para adelante y para atrás. Obviamente sabemos que se debe a que el sistema se está moviendo, pero trato de convencer que esta fuerza que está acá, o esta pseudo fuerza, en realidad debería ser más cuidadoso, esta pseudo fuerza que vemos simplemente se debe a que el sistema en el cual uno va, frena, acelera, o etcétera, se está moviendo, y eso genera estos movimientos tan extraños que sentimos, sobre todo cuando nos trasladamos en vehículos, digamos, particularmente con el transporte público, porque bueno, uno tiene que estar parado, frena, uno se va hacia adelante y hacia atrás, y siente este tipo de fuerzas que son muy, muy, digamos, notorias a veces. Entonces, tenemos esta fuerza que está ahí. Vamos a la segunda. Bueno, la segunda que está acá, esta me gusta mucho, esta tiene un nombre, le llama fuerza Coriolis. Y esto va a ser muy importante para entender problemas interesantes como el péndulo de Foucault, pero primero se las muestro, digamos, y se las explico y la comentamos un poco. Entonces, esta fuerza o esta pseudo fuerza, esta masa menos la masa por, en este caso, omega cruz, la velocidad. ¿Ok? O también la gente usted escribirla como m omega cruz la velocidad en el sistema relativo, ¿ok? Es la pseudo fuerza de Coriolis. Y esta es interesante porque la podemos medir en el caso de la Tierra. Se ve que uno esté girando, el caso de la Tierra gira muy lento, pero tengo un pequeño video para ilustrar, digamos, esta pseudo fuerza de Coriolis para que quede un poco mejor y la entiendan mejor. Es un video bastante pedagógico que muestra bien, digamos, esta fuerza de Coriolis. Veamos dónde lo dejé, debe estar por aquí, acá está. Entonces veamos cómo funciona esta fuerza de Coriolis. Ahí está. Entonces, como ven, tenemos estas personas que están en este sistema que puede girar como ven y podemos ver, digamos, cosas interesantes en el video. Fíjense que primero está el sistema fijo, se tiran, digamos, la pelota y es fácil tirarse una pelota y hacer una parábola, eso lo conocemos bien de pequeño. Pero la pregunta, ¿qué pasa cuando está en un sistema comóvil? Fíjense, se tiran la pelota y fallan, ya no saben jugar en un sistema
por ejemplo, de tipo no inercial. Fíjense, se equivocan cuando se tiran la pelota, no son capaces en este caso de achuntarse perfectamente. Y miren lo que pasa en un sistema de referencia que estamos mirando. Si miramos también un sistema fijo, vemos que las trayectorias ahora no son rectas, sino que más bien son curvas. ¿Ok? Se fijan cuando tiran la pelota, ya no son rectas, son curvas. Como ven ahí, son curvas debido a que el sistema está girando. Y la razón de esto es porque los objetos son lanzados desde el sistema como hace una línea recta. Sin embargo, bueno, dije curvas porque uno separa el sistema que gira. ¿Ok? Veamos el sistema de referencia móvil. Siempre fueron líneas rectas, siempre que las personas están girando. Miren ahí cómo se ven. Fíjense, se tira la pelota y miren lo que sienten. Ahí estamos exactamente en el sistema que gira. Y lo divertido es que, miren ahí, uno ve y efectivamente da la sensación de una curva, ¿ok? Exactamente, y vemos esa curva que nos da la sensación debido a que está el sistema fijo. Miren qué pasa en el sistema incluso fijo, en el sistema referencia móvil. Se tira la pelota en una recta, pero la otra persona creería que hay una fuerza sobre la partícula. Y la fuerza, uno diría, pero ¿cuál es la fuerza que hace esto? Esto es la fuerza Coriolis. Es esto lo que vamos a llamar fuerza Coriolis. O sea, si un objeto lo lanzo y no hay fuerza, debería moverse en una recta, pero el objeto se curva porque siente que hay una fuerza. Y lo divertido es que esta fuerza se debe exactamente a la velocidad. Entonces, mientras más rápido giro, sentiría que esta fuerza es de mayor intensidad. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra un poco, vean entonces efectivamente ahí, si vivimos en un mundo que gira, entonces debiéramos estar acostumbrados a ver este tipo de efecto, que es la fuerza de Coriolis que estamos viendo ahí, que nos están mostrando, digamos, en este caso, lentamente. Se fijan ahí, entonces ya aprendieron, ahora aprendieron a jugar en un sistema como ahora se están, para que funcione, por ejemplo, y cómo se puede lanzar pelota y no equivocarse, ya no se la están tirando hacia ellos, sino que se las tiran en otro ángulo, cosa de que le achunten a la persona. Bueno, a veces se le cae, tienen que practicar un poco más, pero eso nos muestra un poco cómo funciona. Bueno, simplemente ver para que vean que no es fácil. Muy bien, entonces vemos cómo todos estos sistemas funciona esta fuerza de Coriolis. Ok, volvemos y tratamos de entender un poco más, digamos, cómo hacer esto y comentar un poco más y después volvemos a algunos ejemplos que vamos a tratar de entender con cuidado. Entonces, acá está, volvemos a la tablet. Bien, entonces tenemos esta fuerza Coriolis que vamos a ver que es muy, muy interesante. Ok, pero primero quiero comentarlas todas, digamos. Bien, tenemos esta fuerza que ya la pusimos en verde, que es interesante. Desgraciadamente, estas dos son las que tienen nombres porque son importantes, asociadas a Coriolis. Esta fuerza centrífuga, que la anotamos al tiro. Entonces, vimos, digamos, que solo vamos a colocar nombre, vamos a estudiar ejemplos usando estas fuerzas, por supuesto. Entonces, esta nueva fuerza es esta pseudo fuerza, la forma M, omega, cruz, rho, es la fuerza centrífuga o pseudo fuerza centrífuga. Esta la conocemos bien. Esta fuerza tiene que ver por algo que ya conocemos mucho tiempo. Es cuando uno toma un objeto y, y lo hacemos girar y sentimos que aparece una fuerza hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque obviamente piensa en este caso que si omega va hacia arriba, o que el sistema gira, está girando hacia arriba, no esa dirección, entonces me queda R, supongamos que R es el vector que en este caso va de aquí a acá, entonces nos queda R cruz omega, nos da un vector, entonces R cruz omega, en este caso nos daría un vector hacia acá, sería omega cruz rho, pero ahora de nuevo si hacemos de nuevo este vector o omega cruz este vector, nos queda un vector hacia afuera, así que efectivamente es una fuerza o una pseudo fuerza que siempre está apuntando hacia afuera y tira los objetos hacia afuera, digamos, eso va a ser la sensación que vamos a escribir sistemáticamente en este tipo de objetos, una fuerza que tira los objetos hacia afuera y esa es la fuerza centrífuga. Nos queda una fuerza más, antes quiero hacer un comentario más y hacer, digamos, algunas, digamos, observaciones interesantes, digamos. Entonces, la próxima que vamos a colocar es esta acá. Este es el caso de la Tierra, esta es muy poco conocida, digamos. Esta que tiene que ver, ¿qué pasa más? Imagínense que si a veces gira más rápido, gira más lento. Por supuesto, la fuerza centrífuga va a cambiar y también la de Coriolis, pero también aparece una pseudo fuerza asociada a la aceleración de la velocidad, de la aceleración
del ángulo o si quieren las tasas de variación de la velocidad angular. Entonces también, y esta no tiene nombre, y la razón por la cual no tienen nombre, las otras sí, es que esta fuerza en el caso de la Tierra no es muy notoria o no nos damos cuenta de ella y por lo tanto es muy lento. Sería como que con los años estaríamos cambiando el periodo del día y la noche. Y por eso no es muy relevante o no la vemos a nuestras escalas, digamos, a escala humana me refiero. Entonces, también hay una pseudofuerza, la forma menos m omega punto cruz rho, ¿ok? La cual, la cual no tiene nombre. Y está asociada a variaciones de la velocidad angular. Entonces, esas son todas las fuerzas que tenemos, las pseudofuerzas. Vuelvo a insistir, la física debemos haber partido así. O sea, si yo fuera realista y hiciéramos experimentos en nuestra vida cotidiana, de haber partido con que la física o lo que nos describe está hecho así. Sin embargo, hicimos la física a partir de lo imposible, considerando que, o Newton lo hace así, considerando que en realidad está un sistema inercial, sin describir mucho, pero en realidad todo experimento de nuestra vida cotidiana debería estar hecho así. Pero uno se pregunta, ¿por qué no estamos tan habituados? O sea, si vamos a un parque de entretenimiento, claro, veríamos todas estas fuerzas, cómo aparecen y por qué hacen cosas raras. Pero en realidad, nosotros, digamos, vivimos, digamos, nuestro sistema inercial de referencia en la Tierra y la Tierra en realidad, digamos, hace esencialmente dos tipos, digamos, dos tipos esencialmente de movimiento importante. Lo que hace es simplemente, en este caso, que lo voy a reflejar acá. La Tierra, en este caso, entonces, lo que hace es que, por un lado, gira, tenemos esto de día y noche, tenemos un spin que hace que gire, y eso va a hacer que tengamos fuerza de Coriolis o que la podamos detectar. Les explico inmediatamente cómo la detectamos. Y lo otro que hace es que la Tierra entonces tiene un omega, pero este omega punto es despreciable. ¿Ok? Vemos que más o menos es constante. Eso entonces haría que en el caso de la Tierra, vamos a ver que los efectos que tenemos van a ser, este va a ser cero, va a estar una fuerza centrífuga que es débil, y la fuerza de Coriolis que también es débil, pero les muestro un par de videos para entender. Y la otra fuerza está esta destacada. Esta no es tan pequeña, pero en principio no nos damos cuenta mucho de ella y se debe a que la Tierra en realidad es casi un movimiento circular, así que tiene este R punto, pero nos estamos trasladando y girando en esta dirección hacia acá, haciendo un movimiento de traslación todo el tiempo. Sería nuestro R o delta R que veríamos cómo se mueve la Tierra. Entonces, en nuestra vida cotidiana estaríamos más bien aproximados a dos efectos que les quiero mostrar, que voy a tratar de explicar. Uno es el péndulo de Foucault, que vamos a ver que explica el efecto Coriolis. En realidad voy a concentrarme primero quizá en el efecto Coriolis. ¿En qué efecto? Me voy a fijar en dos efectos, que va a ser el péndulo de Foucault. Se los voy a mostrar al tiro, cómo Foucault logró mostrar que la Tierra gira, péndulo de Foucault, y también vamos a hablar de los tornados. Los tornados, ¿a qué se debe? También es un efecto interesante, se debe esencialmente a que la Tierra calienta por arriba y por abajo, al calentar, perdón, calienta, la superficie abajo se calienta sobre la parte de arriba, produce que el fluido gire, pero la fuerza de Coriolis hace que esos especies de tubos de giro se levanten, se den vuelta y formen lo que llamamos tornados. Pero primero partamos quizás con el péndulo de Foucault y veamos qué podemos decir acerca de él. Entonces, para él, tengo algunos pequeños videos y vamos a comentar y tratar de entender bien de qué se trata. Muy bien, vamos a partir con él. Y obviamente nuestra facultad tiene un péndulo de Foucault, así que vamos a partir con el péndulo de Foucault de nuestra propia facultad, digamos. Así que partimos. Fuerza. Luego, profesor Falcón, va a ser parte de la autora de este video. Ilustración de Foucault.
Creo que muchos de nosotros sabemos que la Tierra gira, pero poco nos hemos preguntado si eso es verdaderamente cierto, solamente porque uno ve que es el Sol y después se esconde. Ahí encontré una manera bastante más patente de mostrar que la Tierra gira. Es lo bueno que hizo en un futuro. Lo cual está hacer explicar cómo entender si la Tierra gira o no, si estamos equivocados, y cómo son las ecuaciones de movimiento de la superficie de la Tierra. Cuando hizo Foucault, más o menos en el año 1850, 1851, tomó una bala de cañón. ¿Ok? Decía un péndulo tan simple que tomó una bala de cañón, que era una masa simple, suficientemente pesada, pesada, digamos, del orden de 25 kilos, la cuelga en estos, digamos, este hilo largo, 67 metros, y entonces el sistema es tal que ahora sí yo puedo detectar una pequeña salida del plano, que es esencialmente la fuerza de Coriolis. O sea, si tú quieres mirar, tú dices, ok, este péndulo quiero ver que si sale completamente del plano y después llega exactamente al plano de acá, se demora 32 horas. Imagínense que si la masa del péndulo Foucault fuera una bolsa con arena y le hiciera un pequeño hoyo, vería que va cayendo arena y me dejaría una traza en la trayectoria, veríamos exactamente este tipo de curvas, pero las podríamos hacer directamente en un experimento. La proeza, digamos, que hace Foucault, o sea, cuál fue la dificultad, fue que él trató de buscar el sistema más simple que conocíamos, les encontró las dimensiones apropiadas, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo hizo de 3 metros? Bueno, a mí me encantaría hacer un péndulo de Foucault de 3 metros, pero para eso necesito un planeta que gire muy rápido. ¿Por qué? Porque la frecuencia de un péndulo de 3 metros vale la raíz de G, la raíz de la gravedad dividido por su largo. Eso es lo que lo caracteriza. G no lo podemos cambiar porque tiene que ver con la masa del planeta. G es un número que conocemos, digamos, que vale 10 metros partido por segundo cuadrado. No lo podemos cambiar, salvo que cambiemos el tamaño del planeta. Así que lo único que le queda a Foucault por cambiar era el largo. En la época de Foucault, estamos hablando de 1800, requieres un espacio, requieres un hall muy grande. Por suerte estaba este panteón francés, donde tiene una gran cúpula, donde uno puede colocar, digamos, espacio. Requieres colocar un péndulo suficientemente grande. Tiene un país muy largo. Son 4.500 kilómetros de largo, continentalmente, sino que suben a Antártida son algunos 3.000 más. Si uno pusiera un péndulo como el de Foucault en Arica y en Punta Arenas, uno vería que el movimiento que realiza el péndulo en un plano es el mismo péndulo. El problema no es ese, el problema es que la velocidad de giro del plano donde uno se encuentra en Arica o en Punta Arenas es diferente. Eso significa lo siguiente: si yo coloco el péndulo de Foucault en el polo norte, lo tomo y lo suelto, el tiempo que se demoraría el péndulo en ir y volver y dar este movimiento tipo rosa sería un día. En el caso de Santiago, algo así como 30 grados, 33 grados, sería el doble de tiempo. Un péndulo que tenemos en nuestra facultad, que lo llamamos visitar los estados y entender cómo funciona. Entonces, lo último que voy a hacer es solo comentarles para motivarlos para la próxima clase. Lo que vamos a hacer prontamente va a ser, bueno, estudiar un poco esto, un punto de vista más preciso,
Y lo que me gustaría hacer es mostrarles las ecuaciones, digamos, para pequeño ángulo de Foucault, que aquí están. En este caso que está acá, tengo un péndulo, si se fijan, aquí simplemente lo estoy proyectando en el plano, es como que lo estuviera mirando de abajo, y esta partícula está dando cuenta de la posición de este péndulo. Entonces, si lo suelto, si no hubiera fuerza de Coriolis, simplemente se movería en un plano. O si le doy otra condición inicial, por ejemplo, así, lo que veríamos que el péndulo hace órbitas, digamos, elípticas, digamos, que son como estos círculos que vemos ahí. ¿Ok? Lo divertido, que espero que se los voy a enseñar muy prontamente, es qué pasa si le colocamos algo de péndulo de Foucault. Y eso, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, ¿qué pasa si coloco que la Tierra gira? Si coloco que la Tierra gira un poquitito, por ejemplo, coloquemos por ahí que gira, entonces inmediatamente verían que las órbitas se empiezan a salir, ¿ok? Y ya no se cierran, digamos, que hace una precesión compleja, como la que vemos ahí, y obviamente veríamos que se mueve así. Ahora el caso de la Tierra no gira tan fuerte, gira aún más chico que lo que acabo de colocar, pero estoy tratando de resumirlo como venía. El péndulo estaría en el plano, así que lo voy a colocar exactamente en el plano para que no, porque obviamente alguien dice ya, pero no hemos colocado una trayectoria elíptica en el péndulo. Si quieren, vuelvo acá y colocamos, digamos, ok, voy a intentar que haga un péndulo plano, solo un segundo, ahora sí. Entonces le digo ahí, ok, ok, no quiero volver, ahí sí. Entonces nos queda plano, solo por terminar con esta idea. Y aquí, si le colocara, digamos, como el caso de la Tierra, una pequeña cosa, en realidad las trayectorias que veríamos son estas. Se va moviendo el péndulo como en un plano, pero con una pequeña inclinación. ¿Ok? Esto en realidad es lo que ocurre al péndulo Foucault y dar una vuelta entera se demora como 30 y tantas horas, 32 horas. ¿Ok? Es eso lo que veríamos. Pero imagínense si hubiéramos un planeta aún más sofisticado, si el Omega fuera aún más grande, veríamos cosas muy entretenidas. Digamos que, bueno, voy a tratar de explicar cómo sería nuestro péndulo. O sea, si soltara un péndulo en un planeta que gira muy rápido, las órbitas serían como las que están viendo ahí. ¿Ok? Pero bueno, voy a tratar de enseñarles cómo uno puede estudiar esto y la inestabilidad es que tiene un montón de cosas muy entretenidas el péndulo de Foucault, pero lo estudiaremos entonces en nuestra próxima clase, que espero nos podamos ver, si no, seguiremos estudiando en forma online como lo hemos estado haciendo el último tiempo. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, observación, comentario, lo pueden escribir por el chat o si estamos bien, cualquier cosa pueden hacer preguntas si es que quieren. Este es el poco momento que tenemos para poder intercambiar esa idea. Alguien me pregunta si la tarea se refiere con pequeñas oscilaciones. Me refiero a pequeñas oscilaciones en la tarea, es que cuando uno toma ángulos pequeños, porque el péndulo es más complicado, no es una ecuación cúbica. El péndulo en realidad es una ecuación que tiene un seno, así que tiene términos cúbicos, quínticos, séptimos y etcétera. Tiene todo el desarrollo de Taylor hasta infinito. Entonces, para pequeñas oscilaciones, para ángulos pequeños, uno puede despreciar las generalidades superiores. Así que solo tomé las más pequeñas. Por eso en el texto de la tarea decía pequeñas oscilaciones. ¿Ok? Es decir, que hay que quedarse con la primera nulidad. Si uno coloca las otras nulidades, hay que hacer aún más cálculos. Por eso les hice el caso más simple. ¿Ok? Ojo, esa tarea no es tan simple, hay que pensarlo bien, hay que pensar harto. ¿Ok? No sé si es que hay alguna otra pregunta o si esa pregunta quedó clara o no, lo pueden escribir de todas maneras, dice que hay dudas ahí. ¿No? Parece que estamos bien. Profe, Sí. no sé si se me escucha bien, Sí. pero respecto a la tarea, entonces no hay como que encontrar una amplitud fija. Hay que encontrar como que No, la amplitud depende de la frecuencia. claro, tienes que calcular cómo es la amplitud como función de los parámetros. Y si calculas bien, te va a hacer una ecuación cúbica que te va a dar que hay más soluciones. Hasta ahora, cuando uno hace el problema lineal, que espero que eso fue lo que hicieron con en resonancia, uno encuentra una única amplitud. ¿Ok? Uno fuerza el sistema y uno encuentra que la amplitud va como el forzamiento dividido por lambda más, o como lambda cuadrado más omega menos omega cero al cuadrado. Algo así deben haber encontrado en clase. Pero ahora van a ver que eso ya no es una única solución, hay más soluciones. Se vuelve multivaluado. Hace que el sistema tenga para la misma frecuencia, de acuerdo a la condición inicial, oscilaciones de gran amplitud y pequeña amplitud. ¿Ok? Eso es lo que hacen los términos no lineales, hace que haya más soluciones. ¿Ok? Pero tienen que descubrirlas, tienen que ver cómo y cómo caracterizarlas, analíticamente, no numéricamente, como por ahí me preguntaron.
¿Ok? Entonces, la amplitud sería como el ángulo máximo que alcanza el péndulo. No, no, no. La amplitud es que tú buscas soluciones de teta de t como A por seno omega t. Por supuesto, el valor máximo, pero es la amplitud de la oscilación. Tú buscas soluciones cuando tienes un sistema que oscila, buscas soluciones que sean de la forma oscilatoria. Es decir, que tienes que buscar soluciones de teta igual a una amplitud A por coseno omega t. Ahora lo haces mejor en el plano complejo y te queda A por exponencial de omega t. Y hay que buscar qué A son solución de la ecuación. ¿Ok? Sí, Es un muchas gracias, profe. Muy bien, hay que pensarlo, no es tan fácil, ¿eh? Es un problema un poco más difícil que los que les he hecho hasta ahora, pero la idea es que piensen un poco más, ¿ok? Piensen un poco más, entiendan la dificultad atrás y lo interesante, uno dice, pero ¿por qué puede ser útil? Hay muchos sistemas físicos que hacemos esto. De hecho, por ejemplo, tenemos resonadores ópticos en particular que tienen exactamente el mismo tipo de ecuaciones o fenómenos en los cuales nos permite, por ejemplo, el caso de la luz, hacer luces con amplitudes muy grandes, muy pequeñas. Es exactamente el mismo fenómeno. Hacemos resonancias, pero que tomamos en cuenta el efecto no lineal. La resonancia es un fenómeno lineal y su extensión no lineal genera que haya múltiples soluciones. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, espero que nos veamos pronto. Si no, seguiremos con esta misma modalidad. ¿Ok? Y ahí les contaré acerca del péndulo de Foucault, que espero que les guste. Es muy bonito. Ya van a descubrir que tiene cosas muy contraintuitivas que espero enseñarles prontamente. Bueno, como no veo preguntas, entonces nos quedamos ahí y nos vemos prontamente. Cuídense, sobre todo por las lluvias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe.